Jesucristo, roca eterna. Segunda de Samuel, capítulo 18, versículo 33, nos dice la palabra de Dios así. Entonces el rey se turbó y subió a la sala de la puerta y lloró, y yendo decía así: Hijo mío, Absalón, hijo mío, Absalón, ¿quién me diera que yo muriera yo en lugar de ti, Absalón? Hijo mío, hijo mío. Amén. Los capítulos 16 al 18 de Segunda de Samuel son el clima de la tragedia de David. Aquí no hay filtros. Vemos las consecuencias del pecado, la traición y la fragilidad del poder humano frente a la soberanía divina. Estamos ante el nudo del drama de la sucesión, donde el texto nos muestra que la política, el ego y la fe están entrelazados de manera inseparable. Amén. Bendito sea Dios. El capítulo 16 no es solo una crónica de huida, es un retrato de la desposesión. David, el gran conquistador, sale de su capital con la cabeza cubierta y los pies descalzos. El encuentro con Siba y luego con Simeí, en los versículos 5 al 7, establece un paralelismo sobre la naturaleza del reino. Mientras Siba busca ventaja política mediante el engaño, Simeí representa el resentimiento latente de la casa de Saúl, maldiciendo a David. Y cuando Abisai quiere decapitar a Simeí, David responde con una madurez espiritual asombrosa. Si él maldice, es porque Jehová le ha dicho que maldiga. Amén. Versículo 10. David acepta que su situación no es un error del destino, sino una disciplina divina. Aquí, la exégesis nos revela que la verdadera soberanía no es la que se defiende a espada, sino la que se somete a la voluntad de Dios, incluso en la deshonra. Amén. Y dijo David: quizá mirará Jehová mi aflicción y me dará Jehová bien por sus maldiciones de hoy. Amén. Versículo 12. Y Absalón y toda la gente suya, los hombres de Israel, entraron en Jerusalén y con él Ahitofel. Amén. Versículo 15. La entrada de Absalón en Jerusalén y su decisión de tomar las concubinas de su padre en el terrado es el clímax de la humillación de David. Es una inversión perversa del pecado de David con Betsabé. Lo que David hizo en lo oculto, su hijo lo hace a la vista de todo Israel. Amén. Versículo 22. Validando la profecía de Natán en Segunda de Samuel, capítulo 12, versículos 11 y 12. El capítulo cierra con el versículo 23 que dice: y el consejo que daba Ahitofel en aquellos días era como si Dios se consultase la palabra de Dios. Así era todo consejo de Ahitofel, tanto como David como Absalón. Amén. Alabado sea Dios. Segunda de Samuel, capítulo 17. La sabiduría versus la vanidad. En aquel tiempo, el consejo de un sabio era visto como un oráculo de Dios. Este capítulo presenta un conflicto de sabidurías. Ahitofel, el pragmatismo despiadado. Su consejo era militarmente perfecto: atacar a un David agotado y disperso inmediatamente. Humanamente, esto habría terminado con David, según los versículos 1 al 4. Dice el versículo 5: y dijo Absalón: llamad también ahora a Usai arquita, para que asimismo oigamos lo que él dirá. Amén. Entonces Usai dijo a Absalón: el consejo que ha dado esta vez Ahitofel no es bueno. Amén. Versículo 7. Usai no usa lógica militar, usa psicología. Apela al narcisismo de Absalón, pintando una imagen donde todo Israel se ve bajo el mandato del joven rey. Amén. Versículos del 8 al 13. El texto es explícito. La derrota de Absalón comenzó en su mente, no en el campo de batalla. El versículo 14 es el pivote de la narrativa, porque Jehová había ordenado que el acertado consejo de Ahitofel se frustrara. Amén. Aquí la Biblia nos enseña que Dios interviene en la historia a través de las decisiones libres de los hombres.
el suicidio de Ahitofel en el versículo 23, al ver su consejo rechazado, subraya la gravedad del momento. Él sabía que al no atacar rápido, la causa de Absalón estaba muerta. Y David llegó a Manaín y Absalón pasó el lado de Jordán con toda la gente de Israel, según el versículo 24. Amén. Alabado sea Dios. Segunda de Samuel capítulo 18, el bosque de Efraín, donde la justicia se encuentra con el dolor y el desenlace físico de la rebelión, pero su peso es realmente emocional. Dice el versículo 6, salió pues el pueblo al campo contra Israel y se libró la batalla en el bosque de Efraín. Amén. Este capítulo, además de ser poético, es teológico. Que Absalón no muera por la espada de un soldado en primera instancia, sino que sea el mismo bosque el que lo atrape. Dice el versículo 8, y el bosque consumió más gente aquel día que la espada. Amén. El cabello de Absalón, que antes era símbolo de su belleza y gloria, se convierte en su trampa. La creación misma parece rechazar al hijo que se levanta contra el padre y al súbdito que se levanta contra el ungido. Amén. Nos dice el versículo 9. Y se encontró Absalón con los siervos de David, e iba Absalón sobre un mulo, y el mulo entró por debajo de las ramas espesas de una gran encina, y se enredó la cabeza en la encina. Y Absalón quedó suspendido entre el cielo y la tierra, y el mulo que iba pasó adelante. Amén. Viendo uno, avisó a Joab diciendo, he aquí que he visto a Absalón colgado de una encina. Amén. Versículo 10. Y le preguntó Joab, ¿por qué no lo mataste? En el versículo 12. Respondió Joab, no malgastaré mi tiempo contigo. Y tomando 3 dardos en su mano, lo clavó en el corazón de Absalón, quien estaba aún vivo en medio de la encina. Y 10 jóvenes escuderos de Joab rodearon e hirieron a Absalón y acabaron de matarle. Amén. Versículos 14 y 15. Joab representa el estado de necesidad pragmática. Él ignora la orden directa del rey de proteger al joven porque sabe que no puede haber paz mientras Absalón viva. El asesinato de Absalón mientras colgaba indefenso es un acto de justicia sumaria que pone fin a la guerra, pero rompe el corazón del rey. Amén. El capítulo termina con David destrozado. Entonces el rey se turbó y subió a la sala de la puerta y lloró, y yendo decía, hijo mío, Absalón, hijo mío, Absalón, ¿quién me diera que yo muriera yo en lugar de ti? Absalón, hijo mío, hijo mío. Versículo 33. Es la expresión máxima del amor de un padre. Sin embargo, hay una ironía dolorosa. David no pudo morir por Absalón porque sus propios pecados habían provocado esa crisis. Amén. Alabado sea Dios. Concluimos. Estos capítulos funcionan como un espejo de condición humana. Nos muestra que el pecado tiene consecuencias que ni el arrepentimiento elimina totalmente. Dice, segunda de Samuel capítulo 12, versículo 10, la espada no se apartará de la casa de David. Amén. Pero que también la misericordia de Dios es el hilo invisible que sostiene al caído. David sale del desierto no por su fuerza, sino porque Dios no ha terminado con su linaje, según segunda de Samuel, capítulo 7, versículo 9. Absalón buscó la gloria propia y terminó colgado de un árbol. David buscó el rostro de Dios en su humillación y fue restaurado al trono. Amén. Es la aplicación vivida del principio bíblico. El que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Amén. A su nombre gloria. Vamos a orar. Señor y Dios de toda justicia y consuelo, te damos gracias por tu palabra que nos revela la fragilidad del corazón humano y la firmeza de tu soberanía. Al meditar en la vida de David y Absalón, te pedimos que nos concedas un espíritu de humildad para aceptar tus procesos, reconociendo que incluso en nuestros momentos de mayor quebranto, tu mano no se ha apartado de nosotros. Ayúdanos a no buscar nuestra propia gloria,
ni a confiar en nuestra propia prudencia, sino a descansar en tu providencia, que ordena todas las cosas para bien. Que al igual que David en el desierto, sepamos callar ante la ofensa y confiar en tu misericordia. Y sobre todo, te agradecemos porque, a diferencia de que David no pudo morir por su hijo, tú enviaste a tu propio hijo para morir por nosotros mientras aún éramos rebeldes. Rescátanos, Señor, del madero de la maldición para que nos des vida eterna. Que tu paz, que sobrepasa todo entendimiento, guarde nuestros corazones y nos guíe por sendas de rectitud por amor de tu nombre. Amén, amén y amén. Dios te bendiga, Dios te guarde.